Corría el año 1957, cuando Bodegas Vilano nació como sociedad cooperativa en la localidad burgalesa de Pedrosa de Duero. De aquellos primeros años aún quedan los tradicionales depósitos de hormigón y un patrimonio vitícola extraordinario, que los hijos y nietos de aquellos fundadores se han encargado de conservar y poner en valor. 65 años después, Bodegas Vilano es un símbolo de transformación, dinamismo y excelencia en la denominación de origen Ribera del Duero. Sus vinos han alcanzado un perfil internacional, logrando el reconocimiento de la crítica y el favor del público, con su presencia en las mejores cartas de restaurantes y vinotecas de todo el mundo. La trayectoria de Bodegas Vilano en las dos últimas décadas está repleta de hitos y éxitos, y para contarnos su historia hoy nos acompaña Desiderio Sastre, en Una cita con Ribera. Desiderio Sastre, bienvenido a Una cita con Ribera. Muchas gracias. Bodegas Vilano nace hace 65 años nada menos, en 1957. Y como casi todos los proyectos de aquella época, surge como sociedad cooperativa. En este caso era la cooperativa de aquí, de donde estamos hoy, en Pedrosa de Duero, nada menos. Y los apellidos de aquellos primeros socios, además, hoy, en muchos casos, son reconocidos por los proyectos personales que luego ellos emprendieron, iniciaron por separado. Podríamos asegurar que Vilano es el germen de toda una revolución que ha hecho de este pueblo de Pedrosa de Duero uno de los parajes más reconocidos internacionalmente en el mundo del vino. Hablemos de aquellos inicios y de aquellos pioneros también. ¿Qué queda de aquella época y de aquellas gentes? Y también me gustaría que me comentases de dónde proviene el vino con el que hoy se conoce la bodega, Vilano. Efectivamente, nos tenemos que situar en otra época, en otros tiempos. Estamos hablando de una España que se estaba reconstruyendo después de la Guerra Civil, con toda la catástrofe sociodemográfica, económica, etcétera, que hubo, ¿no? Y entonces esto evidentemente afectó muchísimo al mundo rural, ¿no? Es decir, pues todo aquel que tenía posibilidad de escapar del mundo rural e irse a trabajar a la ciudad se iba, con lo cual realmente en los pueblos quedaba poca mano de obra. Y el viñedo pues no es como hoy en día, realmente pues era una plantación prácticamente de autosubsistencia, se plantaba viñedo tradicionalmente, se consumía, se elaboraba vino en los antiguos lagares. Era digamos para las familias, pero entonces ¿qué se bebía vino, no como ahora? Exacto. Estamos hablando de que, se plantaba, teníamos un majuelo, pero estamos hablando de que a lo mejor una familia se bebía sus 2.000 o 3.000 litros de vino al año. Sí, está pues, muy bien. Pues sí, nos ponemos en los años 70 aproximadamente. Quiero recordar que el consumo de vino per cápita en España está por encima del nivel de Francia hoy en día, por encima de los 60 litros per cápita. Tenemos en cuenta que hoy en día estamos en unos 16 litros per cápita. Entonces, estamos viendo que realmente se consumía casi más vino que agua, ¿no? Sobre todo... Era un alimento el vino, era la gasolina que movía el mundo, lo decimos muchas veces en Cita con Ribera. Sí. Que de hecho se negociaban las cantras de vino, los segadores cuando iban a segar o a vendimiar se negociaban porque era parte del sueldo. Era importantísimo, era un elemento fundamental en todas las zonas rurales. Sí. Pero sí que es cierto, lo que comentabas tú, ¿no? Que entonces, bueno, pues eran parcelas de subsistencia, aunque se bebía mucho. Sí. ¿Y qué pasó entonces por aquella época? Bueno, pues que como todo va evolucionando, pues hay que dar una viabilidad a esto, porque si no, de otra forma termina desapareciendo, ¿no? Entonces surge un movimiento cooperativo que fue impulsado por la administración pública, donde realmente se les motivaba, se les explicaba la posibilidad de crear estructuras, superestructuras, ¿no? Industriales que dan cabida pues a varios pueblos, ¿no? Y un número mayor de agricultores, es decir, se trataba de obtener economías de escala que en los lagares tradicionales, donde se elaboraba antiguamente, pues que eran familiares de una capacidad mucho más pequeña, ¿no? Y efectivamente, si nos fijamos, prácticamente casi todas las cooperativas de aquella época tienen una misma arquitectura industrial, son muy parecidas, los diseños son bastante homogéneos, pero eso sirvió para salvar la producción industrial de vino, para que los agricultores pudieran todos entregar la uva en su cooperativa,
vinificarla y retirar la parte que le correspondiera en forma de vino, ¿no? Y salvar el patrimonio vegetal. Así es. Porque Así es. se estaba arrancando muchísimo viñedo. Exacto. Es decir, no había mano de obra, dónde elaboras la uva, cómo la vinificas, qué hace. Es decir, efectivamente, si no llega a ser por un momento cooperativo, no tendríamos en este momento el patrimonio. Porque hoy sacamos pecho por el viñedo viejo, pero si no fuese por ese movimiento, habría quedado muy poquito. Así es, sí, señor. Estamos hablando del año 57, la Denominación de Origen Ribera Duero se funda en el año 82, o sea, todavía tenían que pasar muchos años hasta que se reorganizara de nuevo lo que viene a ser un poquito la producción según un modelo actual, ¿no? Ajá. Entonces, en ese interín, pues el movimiento cooperativo fue la salida, la viabilidad para los agricultores, para la viticultura y bueno, pues el vino, ¿no? en España. Eso y a fue nivel material, ¿qué es lo que queda de todo aquello? A nivel material, también me imagino, bueno, lo que quedan no son aquellos, digamos, pioneros, sino que lo que quedan son los descendientes, ¿no? Quedan muchas cosas. Otra cosa es que sea aparente a simple vista, porque esto es como la arqueología, ¿no? Empiezas a excavar y empiezas a ver, hombre, aquí me encuentro un mosaico romano, aquí me encuentro... Pues esto es un poquito lo mismo, es decir, por ejemplo, en nuestra bodega hay una parte de esta bodega que hoy en día ya es grande, porque se ha construido a lo largo de los años, que es la estructura original del año 1957, que es lo que se construyó en hormigón para hacer depósitos de elaboración con la tecnología que había entonces, porque no había acero inoxidable. Eso vino unos mucho depósitos más de hormigón que ahora les quieres construir no te los hacen, ¿eh? Lo que tenemos ahí abajo es impresionante. No, o sea, es que la tecnología es sorprendente porque tiene la resistencia de un castillo, no es cal y canto. O sea, de hecho, cuando nosotros tuvimos que hacer reformas aquí, se metieron a maquinaria de obras públicas y no había manera de romper aquello, ¿no? O sea, y eso lo hacían en los ratos libres, los agricultores, después de trabajar, venían a construir su cooperativa. Es decir, realmente nosotros no nos hacemos una idea de lo que fueron aquellos tiempos porque vivimos en otra época, ¿no? Pero realmente, o sea, tiene un valor humano muy importante porque no deja de ser una construcción colectiva hecha por los propios viticultores que, bueno, pues asesorados por la ingeniería pública, ¿no? Donde les daba un poquito los planos, pues la construcción la llevaban ellos, los materiales los ponían ellos y realmente las estructuras que hacían de hormigón eran, vamos, inacabables, ¿no? Y eran impresionantes, pero impresionantes todo lo que hablas de todo lo que es la propia construcción de aquellas cooperativas. O sea, si tú lo piensas ahora, sería muy difícil que la gente sumase, o sea, su trabajo para construir las cooperativas, porque entonces eran... No tenemos la maquinaria que tenemos ahora que escuchamos ahí de fondo, o sea, eran obras ciclópeas, aquello era algo que tú lo piensas hoy, que qué locura, y todo el mundo currando allí, poniendo su... Como construir un castillo, prácticamente. Sí. Y luego, por ejemplo, si calculamos, ¿no? La capacidad con la que en su momento se construían estas bodegas era sorprendente, porque estaba hecha para una capacidad de elaboración de 1.200.000 kilos de uva del año 57. Es decir, realmente era una cantidad de uva muy importante la que se elaboraba. ¿Qué pasa? Que evidentemente pues la tecnología era la que era. Todo esto pues se mejoró con el tiempo, con la introducción de los depósitos de acero inoxidable, pues con el control de la temperatura, por refrigeración, etcétera. Mejoró tremendamente la calidad de los vinos. En aquel momento, bueno, pues se construían naves con bóvedas altas, con ventanales para poder circular el aire, ¿no? Porque no existían pues los sistemas que tenemos ahora. El control de temperaturas en fermentación pues era muy rudimentario. Muy rudimentario, pero gracias a esos depósitos con unos pedazos de muros impresionantes, porque aquí lo que decimos ahora, que no te lo construyen ahora mismo. 30 centímetros de pared. ¿Cuánto? 30 centímetros de pared. Nada menos. Lo que había entonces era, yo creo que lo que había mucha ilusión. Sí. Porque incluso muchas te cuentan cómo introducían ya el vino sin tener el tejado. Sí, es que tenemos que pensar que ellos trabajaban para lo suyo, ¿no? Es decir, ellos eran los propietarios de la tierra, los propietarios del viñedo y estaban trabajando en su propia casa. Era una casa común, pero era la suya. Es decir, no trabajaban
digamos, como jornaleros o para terceros, sino que eran los propios agricultores, viticultores, los que construían su propia bodega, ¿no? Es decir, bueno, pues eso tiene un valor, pienso, humano, social y para la época muy importante, porque tenemos que tener en cuenta y otra sentimental cosa. para los nietos ahora mismo, Sí, porque se acuerdan. seguro que todos les han contado el abuelo la batallita de cómo venían el fin de semana a echar una mano porque había que levantar esto, porque había que meter la uva y no teníamos todavía... Rubén, es que piensa que, por ejemplo, en este momento, bueno, pues con los tractores, la concentración parcelaria, etcétera, la vida, ¿no? El trabajo en el campo no es lo mismo que en los años 50. Es decir, que la gente tenía que aparejar a los animales para irse a trabajar a las tierras con azadón y con sus herramientas, sus aperos de ladrance, se pasaba ahí prácticamente toda la semana. Entonces, cuando el trabajo muy duro, a la intemperie, no estabas en un tractor con aire acondicionado, estabas empujando el ganado, ¿no? Para arar, etcétera, etcétera, a la intemperie. Y bueno, el tiempo libre que te queda venir aquí a trabajar, pues realmente, o sea, fue un esfuerzo muy importante, ¿no? ¿Qué queda de aquello? Pues esto, quedan las estructuras, queda viñedo todavía, aunque gran parte, lógicamente, pues todo ha ido evolucionando, pero yo he visto en el registro vitivinícola parcelas de 1905, 1915, 1920, que fueron plantadas en aquella época y que fueron pasando de padres a hijos, ¿no? Son parcelas de aquí de la zona, del pueblo, de los pueblos de alrededor, y eso, gran parte todavía está ahí, Desde el punto de vista del panorama humano, evidentemente los fundadores de 1957 pues ya no queda prácticamente ninguno. O sea, casi todos ya han fallecido porque han pasado muchos años. Quedan la segunda y la tercera generación, ¿no? Que es la que en este momento pues está tomando el relevo de lo que es la viticultura, ¿no? En la zona. Y bueno, pues lo que en su momento era un cultivo de autosubsistencia prácticamente, en este momento pues aquí afortunadamente se está convirtiendo en algo rentable, donde la gente está invirtiendo, está plantando, se puede plantear fijarse una vida y tener digamos que una prosperidad en base al cultivo de la vid y la venta del vino. Qué importante es eso, pero se crearon esas bases para que hoy sea realidad la posibilidad de vivir dignamente del trabajo en el campo. Eso es. Es decir, esa es la viabilidad. Si no llegara a ser por esto, evidentemente, pues posiblemente todos estos pueblos hubieran quedado ya deshabitados. Quedan las estructuras que originalmente se construyeron, ampliadas, modernizadas, etcétera, con el paso de los años. Queda el pasaje humano, porque son descendientes de los precursores, de los fundadores de la bodega en su momento. Y quedan las viñas, que todavía muchas de ellas están en producción. O sea, sí hay todo. Podemos hablar ahora del presente. Hoy Vilano es un ejemplo de transformación y dinamismo. No solamente se ha renovado la imagen o los medios técnicos, también se ha potenciado el factor humano y se ha integrado con éxito, y esto es muy importante, en una cooperativa, el integrar con éxito el órgano de gobierno con el órgano de gestión. ¿Cómo se ha actualizado la bodega en todos estos aspectos durante los últimos años? Tú, que llevas ya aquí 21 años y además fuiste partícipe y digamos, personaje relevante de todo este proceso, te lo sabes de memoria. Se han pasado muchas cosas, ¿no? Esto es al final pues consecuencia de las necesidades que van dándose a medida que va pasando el tiempo. Los tiempos cambian, las situaciones cambian, los mercados cambian, la industria se transforma y las necesidades también cambian y aparecen, bueno, pues digamos que nuevos retos, ¿no? Y esto es un poquito quizás lo que pasó aquí como muchas otras bodegas. Yo puedo hablar de lo que yo he vivido. Yo llevo aquí desde el año 2001 en Bodegas Vilano. Entró un momento donde efectivamente había un punto de inflexión, es decir, digamos que por un lado estaba los años 80, que fue el año de la creación de la denominación de origen Ribera Duero, con esas 7 bodegas precursoras, que tuvo un crecimiento tremendo a lo largo de los años 80 en España, en reconocimiento, posición de mercado, demanda de los vinos, etc. Llegan los años 90, cuando empieza a haber la primera
expansión internacional, es decir, empieza a haber la primera inquietud por parte de las bodegas de empezar a salir a los mercados internacionales, básicamente lo que eran los mercados internacionales de los años 90. Estamos hablando de Europa, prácticamente, Estados Unidos y los mercados más próximos de Hispanoamérica, como México, Puerto Rico, por ejemplo, República Dominicana. De aquí ya todavía Asia queda muy lejos. Países del este de Europa todavía pues, estaban en otra situación, y se empezaron a organizar las primeras campañas de internacionalización con las 40 bodegas que había de aquella época a través del ICEX. Después pues, las competencias se derivaron en las comunidades autónomas, en este caso aquí en Castilla y León, Escal. Y bueno, pues eso fue lo que fueron un poquito los años 90, fueron unos años de cambio, unos años de impulsión, donde se fundaron nuevas bodegas, donde empezaron a entrar grupos de fuera de la Ribera de Duero, pues como pudo haber sido, por ejemplo, el Grupo Codorníu o muchos otros que entraron atraídos, ¿no?, por el potencial tan interesante que estaba arrojando la nueva denominación de origen, Ribera de Duero, ¿no?, y además con mucho acierto, así como también capitales industriales de gente que venía de otros sectores con mucho interés por invertir aquí, ¿no? Es decir, que digamos que en los años 90 cambia el panorama empresarial, básicamente. Pasa de ser bodegueros autóctonos de aquí de la zona, agricultores, gran parte de ellos, pues que les fue bien, construyeron una bodega, una marca, y empezaron a entrar empresarios de fuera y grupos bodegueros de fuera de la... Organizativamente la cosa había cambiado mucho, había que competir. Correcto. En un mercado que cada vez era, bueno, eso es, cada vez era más grande, pero realmente la tarta más o menos se mantenía en los mismos números, ¿no? Claro, exactamente, es decir... En ese momento es cuando entras tú. Al final, cuando pasa ese momento de los años 90, efectivamente el campo pues todavía... se produce esta revolución de los mercados, se incrementa la demanda nacional, el valor de los vinos, la expansión internacional, nuevos grupos bodegueros, pero las hectáreas prácticamente son las mismas. Es decir, aquí se está tirando todavía del viñedo viejo que había en los años 80. Se va plantando poco a poco, pero todavía el ritmo de plantación es inferior al incremento de la demanda de los mercados. Esto provoca a finales de los años 90... digamos que una crisis muy importante, porque se provocan unas tensiones en los precios muy fuertes. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que en el año 98, 99, que fue en el año 98, el precio de la uva fue 3 euros kilo de uva, aquí en la Ribera de Duero. Y eso se dio lugar por la puja y la necesidad tan grande que había de tener uva de calidad para una superficie de viñedo limitada, ¿no? Bueno, eso supuso un cambio muy importante en los años 90, y ya a partir de ahí vienen los años 2000, que ha supuesto desde mi punto de vista también otro cambio todavía a mayor escala. Es decir, ahí es donde realmente en el año 2001 pues entro aquí en la bodega, precisamente porque digamos que la gestión tradicional de una bodega orientada a un mercado regional, local, como mucho en algunos puntos del territorio nacional. Todavía había autoconsumo por aquella época, mucho era autoconsumo de la propia gente del cooperatista que se iba a subir, ¿no? Sin duda, sí. Lo que pasa que, bueno, pues ya digamos que los tiempos habían cambiado, los mercados han cambiado, entonces hacía falta para un desarrollo de futuro hacer un cambio en la estructura y en el modelo de negocio, por así decirlo, o de empresa. Y bueno, pues ese es en el momento en el que yo entro aquí en el año 2001 en la bodega. ¿Cómo entras? ¿Cómo llegas tú aquí? Pues yo llevaba ya desde principios de los 90 en el mundo del vino. O sea, yo en el año 90 y recuerdo que fue en el año 91, fui director de Wines from Spain en Alemania, del ICEX, Oficina de Vinos de España del ICEX en Alemania. Y de hecho la primera campaña de internacionalización en Alemania de Ribera de Duero la desarrollé junto con el gerente en su día, que era Javier Zacagnini. Pero tienes que ser súper joven. Yo tenía 25 o 26 años en aquel momento. Vaya. Sí, era joven, sí.
Sí, entonces son muchos años ya los que llevo en contacto con la Ribera Duero. Es prácticamente pues casi toda mi vida. Ajá. Sí. Qué bueno. ¿Y cómo recalas aquí en Viña Milano? Bueno, pues después de mi trayectoria internacional, primero en el ICES en Alemania, después en el Grupo Codorniu, fui director de área para Centro Europa. Vine a Ribera Duero como gerente del Consejo Regulador en el año 99, creo recordar. Realmente yo era como una persona conocida aquí, porque llevaba ya muchos años en relación con la denominación de origen, con las bodegas, con las marcas, con los vinos, lo conocía. Tenía una formación internacional, porque realmente pues, mi carrera profesional se ha desarrollado en los mercados internacionales, europeos de aquella, y un conocimiento de la zona. Entonces, bueno, pues después de mi paso por el Consejo Regulador, pues cuando la bodega tuvo necesidad de pegar ese salto y hacer ese cambio en el modelo de negocio, se pusieron en contacto conmigo y bueno, pues realmente pues estuve estudiándolo con bastante detenimiento, porque sinceramente de donde yo venía me daba miedo entrar en una empresa cooperativa que en ese momento necesitaba hacer ese cambio. Pues venía de grupos ya internacionales. Que era un reto que te planteaban por delante. Exacto, muy importante, sí. Y al final quien me convenció fue mi padre, que sí tuvo una visión en ese sentido pues muy acertada. Pues claro, yo lo primero que veía era, digo, madre mía, de dónde vengo, a dónde voy a recaer, y con la tarea que tengo por delante, pues vamos a ver, ¿no? Y dice, vamos a ver. O sea, que tu padre fue clave en ese momento. Sí. Hay 350 hectáreas de viñedo. No hay bodegas en Ribera Duero que tengan 350 hectáreas de viñedo donde está. O sea, para ti fue un desafío. Fue un desafío. Entonces hay una base de producción muy importante, hay una estructura, es decir, teniendo producción, teniendo una estructura, todo esto se puede transformar y se puede gestionar. Si no hay una base de producción importante no se puede hacer nada, pero teniéndola sí que se puede hacer algo. Efectivamente eso a mí me cambió el clip, ¿no? En ese momento me di cuenta de que efectivamente... ¿Tu padre tenía relación con el mundo del vino? ¿De dónde viene a ti tu relación con el mundo del vino? Pues de Alemania. Yo estaba trabajando en la oficina comercial de la Embajada de España en Alemania, pues en una organización parecida a SCAL, pero del gobierno del Principado de Asturias. Estaba más en otro tipo de temas, en temas industriales, de metalurgia, siderometalurgia, etcétera, ¿no? Vaya. No tiene nada que ver con el vino. Pero en ese momento hubo tanta presión por parte de los nuevos consejos reguladores, Ribera Duero, Rías Baixas, Cava, etcétera, 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 ¿no? Por empezar a hacer actividades internacionales, y el principal mercado, uno de los principales mercados era Alemania, ¿no? Que, bueno, pues a mí me pidieron por favor que me involucrara con eso, que necesitaban ayuda, ¿no? Y entonces empecé a colaborar en todas las primeras campañas que se hicieron, hasta que, bueno, dijeron, mira... Y tu afición del vino, entonces vino en ese momento desde Alemania. De vino, claro, sí, yo de vino en ese momento pues no sabía nada, ¿no? Porque Asturias tampoco es una zona productora de vino. Sin embargo, bueno, pues digamos que la inversión fue total, ¿no? O sea, a partir de ese momento pues fue una inversión absoluta, ¿no? Es decir, porque tuve la ocasión tanto de estudiar como de codearme con los principales bodegueros de aquella época, gente que transformó el sector en España. Estamos hablando tanto de Carlos Falcó, Alejandro Fernández, aquí en Ribera Duero, Pablo Piñalba de Torremilán, ¿sí? O sea, de aquí de Ribera Duero todos, ¿no? Pero también en Galicia, en Rías Baixas, en el Cava, en Navarra, en muchísimas zonas de España, ¿no? Y entonces, bueno, pues evidentemente eso fue una escuela total, donde tuvo la ocasión pues, de conocer realmente toda España, las principales bodegas, sistemas de elaboración, los vinos, hablar con los empresarios, conocer los modelos las visiones que ellos tenían en ese momento sobre cada una de sus zonas y de sus vinos, y la proyección de los mercados, y bueno, pues, y luego pues evidentemente in situ en Alemania, Centro Europa, los mercados donde yo estaba actuando, pues también estaba relacionado con importadores, con prensa, con comercio, etcétera, 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 con lo cual la inversión fue
fue brutal. Ajá. Entonces, realmente sí, o sea, se puede decir que... Y también fue un flechazo por lo que me estás contando, pero tu historia es maravillosa. Bueno, sí, fue una historia bastante densa. Una historia bastante densa, ¿no? Oye, por aquel entonces supongo que, bueno, pues eso, fue un gran reto el que asumiste por tu parte, porque transformar esa cooperativa a lo que hoy es Vilano Sí, fue una es apuesta. impresionante en 20 años Sí. lo que habéis hecho aquí. Me imagino que, no sé, te acompañaría alguien o tendrías un equipo, o, no sé, en este viaje supongo que habría personas relevantes que te fueron conduciendo, ¿no? Sí, bueno, efectivamente el equipo hay que construirlo, ¿no? Es decir, nadie tiene éxito solo, es decir, el éxito es compartido. Ajá. Es decir, ¿Quién te acompaña en este desafío Sí, que tú asumes en ese momento? Bueno, pues primero los propios viticultores que me depositan su confianza en mi proyecto. Ajá. Donde yo les explico pues un poco mi visión de por dónde tiene que ir esto, ¿no? Ajá. Que hay que cambiar, que esto hay que hacer una política de marca, al final embotellado de valor, con una proyección internacional. Eso requiere una serie de reformas, de cambios estructurales en la bodega, que hay que ir financiándolo paso a paso y poco a poco, pero que no se puede hacer de golpe, y bueno, hay que ir caminando en esa dirección, ¿no? Y bueno, les planteaste es un camino largo, prudente, con prudencia, digamos, pero también que iba a ser duro. Mucho, muy duro, ¿eh? Porque tenemos que tener en cuenta que en el año 2001 había 3 personas trabajando en la bodega. O sea, fíjate. El equipo era de 3 personas. Madre mía. O sea, 3 personas para todo lo que tenemos aquí. Para 300 y pico hectáreas. Sí. ¿Lo piensas ahora? Esto es un bodeguero, un peón y una secretaria, las personas que están trabajando en la bodega. Madre mía. Es decir, entonces, claro, pues ahora somos 25 personas con varios departamentos. Es decir, no tiene nada que ver lo que tenemos ahora con lo que había hace 21 años, ¿no? Entonces, todo se ha ido construyendo. La primera aportación importantísima para mí fue la contratación de un enólogo, que fue Serafín Moya, que estuvimos trabajando juntos durante muchos años, y bueno, pues fue evidentemente mi mano derecha, porque yo pues, evidentemente necesitaba una gestión de producción, donde tenía también que tener aparte una gestión de control económico, un desarrollo de mercados, de marketing, comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo tenía que estar fuera de la bodega muchísimo tiempo, bueno, pues yo necesitaba una persona de total confianza que llevara a cabo la gestión de los vinos, ¿no? Ajá. Y que los dos pudiéramos compartir la misma visión. Y ese fue, digamos, que mi primer apoyo importante, ¿no? Es decir, que fue el control de la producción. Bueno, pues digamos que se empezaron a financiar las primeras reformas, las primeras inversiones, fueron pagando campañas de uva que había pendientes, etcétera, 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 y bueno, pues se puso la pelota en movimiento, ¿no? La bola de nieve se echó a rodar, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido así hasta prácticamente, bueno, es que hemos pasado por varias etapas. En el año 2002 tuvimos la fase de primer cambio de la peseta al euro, ¿no? Donde hubo lógicamente que adaptar pues todos los sistemas de facturación, etcétera, etcétera, pues a la nueva situación del mercado. Es un cambio radical también en el mercado, pasar de la peseta al euro con una inflación oculta tremenda. Es decir, bueno, de eso ya no nos acordamos, que hace muchos años, pero las pasamos canutas. Pero sí, porque fue de golpe, ¿no? Y te pilló el primer año, además. Eso fue el primer año. Toma. Eso fue el primer año. Después tuvimos también la crisis del 2008, que fue durísima también. Recientemente tenemos la crisis del COVID, es decir, hemos pasado por varias crisis importantes, las hemos superado todas. Pero que he superado, pero en 20 años estamos hablando de esas 3 personas, somos 25 personas, o sea, que luego se ha ido incorporando gente muy relevante, que importantísima en este proyecto. Nos enseñaba la bodega, por ejemplo, Almudena, que Almudena, vamos, o sea, jolín. qué lujo de tener a Almudena Sancho aquí. Sin duda, sí. Almu es, bueno, pues parte importantísima, es mano derecha, es la directora de producción actual, enóloga, ¿no? Y lleva muchísimos años trabajando con nosotros. Al mando de esto lleva desde el año 2015, y que fue otro año de cambio importantísimo. En el año 2015 se hace otra reforma importantísima en la bodega, donde
bueno, pues la proyección era desarrollar vinos de ya gama más alta, es decir, siempre hemos ido tratando de ir incorporando valor a los vinos, ir creciendo en el camino hacia arriba, ir abandonando los caminos de abajo, es decir, donde antiguamente, pues básicamente la venta que se hacía eran de graneles, eran de vinos jóvenes, de rosados, ¿no? Que era el modelo tradicional de venta. Bueno, pues todo eso se ha ido abandonando y se ha ido desarrollando vinos con muchísimo más valor y por lo tanto, bueno, pues eso ayuda a consolidar la marca, a penetrar en mercados internacionales con más solidez y por lo tanto y financiar a la vez el desarrollo de la bodega, ¿no? Hoy en día el reto que tenemos es básicamente de estructura, es decir, la bodega realmente se nos ha quedado pequeña, si lo has podido ver. Tenemos un parque de unas 2.600 barricas. Bueno, alguna más, hemos visto incluso. Que no es poco, sí. No es poco. Y que están esperando para poderlas vender. Exactamente. Sí. Entonces, estructuralmente, pues esto se queda pequeño ya. Y bueno, la solución va a ser un planteamiento que nosotros teníamos ya aprobado desde el año pasado y que he tenido que detener en el mes de septiembre por toda la crisis de materiales, de inflación de costes, etcétera, que hubo, pues de que tengan que construir aquí un parque subterráneo para dedicarlo todo a barricas y poder duplicar la capacidad de envejecimiento en barricas, porque ahí es donde está el valor añadido de los vinos. Y bueno, pues en este momento tenemos que esperar a que la situación pues vuelva otra vez a estabilizarse, porque hay demasiadas incertidumbres digamos en el mercado, en la industria, guerras, inflación de costes, incertidumbres financieras. Han pasado 20 años y no te aburres, Desi. No, hay que mantener siempre... Oye, me comentabas que tenemos 350 hectáreas para gestionar, que está muy bien. A ver, a lo mejor te vas a otras denominaciones de origen, otras zonas, y no es tanto, pero en Ribera del Duero estamos hablando que es potente, ya esta es una bodega importante. ¿Cuál es la media de edad del viñedo? Me gustaría saber, que tenéis aquí, porque supongo que con todo ese patrimonio que vosotros conserváis tiene que ser bastante elevada, y para nosotros eso nos mola, nos gusta mucho. Y también quiero saber un poco cómo, porque me comentabas cómo ha ido cambiando también intentando buscar ese vino con valor añadido en los mercados. ¿De qué números estamos hablando cuando hablamos de...? Porque yo sé que los jóvenes, por ejemplo, ya los hacemos. Hemos pasado ya a hacer a partir de un cierto tipo de vino, pero trabajamos con un parque de barricas muy importante también, y que nosotros estamos haciendo aquí vino de valor añadido, como crianzas y reservas, en una cantidad que ya es unas cifras que para mí son serias, me parecen bastante serias. Cuéntame un poco los números de esta bodega. Empecemos por esa edad de viñedo. Bueno, pues digamos que se puede decir que el viñedo representativo que tenemos actualmente medio es de los años 90. Edad media, porque durante los años 2000 se ha plantado y tal, pero sí se puede hablar de una edad media en torno a 30 años, más o menos. En este momento contamos aproximadamente con unas 250 hectáreas de las 350 que había. Y una base de producción media pues en torno a 1.600.000 kilos de uva aproximadamente, puede ser una producción media. ¿Y viñedo de más de 50 años qué porcentaje sería lo que tenéis aquí todavía? Pues hay bastante, o sea, de más de 50 años podemos estar hablando en torno del 10% o 15% del total que tenemos. O sea, viñedo de los años 80, incluso 70... De esos primeros cooperativistas que tuvimos en la bodega. Sí, vamos, de 1905 a 1915, pocas hectáreas quedan ya, pues pueden ser a lo mejor en total unas 10 hectáreas. Pues quedan pocas de esas en cualquier sitio. En cualquier sitio. Mucho, la verdad, pero bueno. Sí, sí. Oye, ¿hasta dónde viajan los vinos de Milano? Pues actualmente tenemos presencia en todos los mercados internacionales importantes en el mundo, es decir, pues prácticamente de lo que viene a ser Europa, pues Alemania, Suiza, Austria, Benelux, Dinamarca, pues prácticamente todos los países importantes de Centro Europa, ¿no? Porque luego aquellos países que tienen producciones propias, como puede ser Francia e Italia, lógicamente para nosotros no son relevantes, ¿no?
En Inglaterra, por ejemplo, en este momento no tenemos presencia. Ha habido muchísimos cambios ahí con el tema del Brexit y tampoco en este Otro momento desafío importante. Sí, no es prioritario en este momento para nosotros, porque nuestra producción la tenemos realmente colocada tanto a nivel nacional como en los mercados internacionales donde estamos. Es más, estamos en déficit de producción. Anda. Sí. Es decir, necesitaríamos todavía crecer más en producción para poder atender la demanda que tenemos de nuestros vinos en mercados como Estados Unidos. Y lo que me comentabas también de que necesitamos unas ampliaciones de parque de barricas porque vosotros vendéis muchísimo reserva en esta bodega. Sí, reserva, vinos de autor, robles está creciendo muchísimo, sobre todo decir, bueno, básicamente robles, decir, hemos ido caminando hacia arriba, ¿no? Un poco la estrategia ha sido ir incorporando valor. Evidentemente, yo siempre he pensado que no hay que hacer la casa por el tejado, no hay que empezar por los vinos de la gama top y a partir de ir hacia abajo, porque sería un desastre económico, ¿no? A nivel empresarial hemos ido construyendo desde abajo, desde lo que vas teniendo, vas escalando y vas creciendo en valor. Bueno, pues donde había vinos jóvenes empezaron a desarrollar los robles, donde estaban los robles, pues empezaron a hacer robles con más valor, con más otras características. Vamos a hablar ahora de ellos, porque tienes un roble que está que te mueres. Muchas gracias. ¿Qué te parece si me cuentas un poco cómo definir a rasgos generales la filosofía de Bodegas Vilano? Sí. Y luego, si te parece, ya introducimos los vinos y empezamos a hablar de los vinos. Claro que sí, pues me parece estupendo. Cuéntame esa... la filosofía. La filosofía. Vale. En rasgos generales. Bien, lo que primero tenemos que tener claro es que somos una bodega local. Somos una bodega enraizada en la zona de Pedrosa de Duero y pueblos de alrededor. No somos un grupo internacional, no somos una bodega de fuera con intereses financieros y económicos en Ribera de Duero, sino que nuestra vida, la vida de nuestros socios, la vida de nuestro staff, nuestro personal, está enraizada aquí en la zona. Aquí lo que tenemos no son intereses financieros, sino que es un interés de que tenemos proyectos familiares. Correcto, esto es una forma agrupados en un proyecto empresarial. Eso es. Entonces, quizás lo que nos diferencia con respecto a muchas otras bodegas es que es una bodega enraizada históricamente y ubicada geográficamente en el corazón de la Ribera de Duero, ¿no? Y que no se puede deslocalizar. No se puede localizar. Exacto. Entonces luego pues puede haber otros proyectos complementarios pues para hacer más atractivos la oferta en determinados mercados, pero es decir, nuestra base es Pedrosa de Duero, la uva de aquí, la Ribera de Duero y el corazón de la Ribera de Duero y nuestros agricultores y nuestro campo. Esto es lo que nos diferencia. A partir de aquí tenemos que ir adaptando nuestras producciones a los tiempos que corren. No se demandan los mismos vinos ahora que en los años 2000, que en los años 90, sino que todo esto va cambiando. Entonces nosotros tenemos que ir desarrollando nuevos proyectos para los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, de ahí sale pues toda la gama de vinos actuales que tenemos y que se están comercializando con mucho éxito, ¿no? Pues si quieres hablamos ahora de los vinos. Muy bien. Y tenemos que empezar hablando, en primer lugar, de Vilano Roble. Nosotros hasta hace 3 años o 4 años tenemos el Vilano joven, que era para mí uno de los mejores jóvenes que había en Ribera del Duero. Pero claro, como tú comentas, al final tenemos la producción que tenemos. En los mercados exteriores nos están pidiendo vinos de mayor valor añadido y eso es estupendo. Y al final tenemos que empezar a pensar pues, que nuestra línea tiene que ir por ahí, ¿no? Vamos a empezar, si quieres, por ese Vilano Roble, que sigo pensando que está muy bien. Y quiero que me le compares también, porque tenemos el Vilano Black, que está siendo un vino que está que te muere, está súper, además súper considerado y lleva muy poco tiempo, pero está súper considerado, sobre todo aquí en el mercado nacional, pero también en el internacional, que es una parte importante. ¿Qué diferencia tenemos entre uno y otro? Vale, lo que viene a ser la categoría de vino roble surge con la finalidad de atender básicamente lo que es la hostelería nacional, porque es donde se comercializa aproximadamente el 85% de los vinos robles, ¿no? Sí, el roble al final es el vino de chateo que ya está institucionalizado en España, por copas, que está en todas las barras, el vino social, el más social, ¿no? Eso es. Entonces, además es que es una característica netamente española, porque no lo hay en otros mercados. Por ejemplo, en Centro Europa, en mercados como Alemania, el fenómeno de los bares, del consumo en barras, del tapeo no existe. Es decir, es consumo en hogar,
o en restaurante, pero este fenómeno para el cual está hecho este vino es un fenómeno netamente español, ¿no? Ha ido evolucionando. Nosotros empezamos con un roble en el año, creo que fue 2002, el primer roble que hicimos con 6 meses de crianza en barrica, y a medida que iba pasando el tiempo, pues nos hemos ido adaptando a las nuevas demandas de los mercados. Hemos crecido mucho y hemos visto que era conveniente, digamos, que polarizar, digamos, o diversificar ese mismo vino. Entonces lo que hicimos fue ofrecer un vino más afrutado, con menos carga de madera, para lo que viene a ser el consumo de rotación en barras, que es el roble de 3 meses. Que está muy bien. Que está muy bien y que supone un consumo muy importante. Y por otro lado, hemos sacado un vino de una crianza más larga en barrica, una barrica con un tostado más alto, un vino pues con unas características en boca más carnosas, bueno, más en la línea quizás de un crianza, sin ser tan sofisticado como crianza, que fue el Black. Es decir, entonces, de lo que era un producto, ahora tenemos 2. Entonces, es curioso, pero que el Vilano Black, sí, a mí me parece que está estupendo y está funcionando, pero vamos, sí, que es una auténtica maravilla, sí, porque hablar de que es un vino carnoso, pero sigue siendo sí, un vino muy disfrutable. Sí, claro, es que la diferencia entre uno y otro es que al final el 3 meses va para un consumo netamente de barra, prácticamente. Bueno, buscando esos vinos más fluidos que se buscan ahora, a lo mejor. Más frutados, más tal. Y el otro vino entra ya en cartas, compitiendo con crianzas. Qué bueno. Entra en wine bars para vinos ya de un nivel pues de bares más sofisticados, especializados en vinos, donde quieren tener un vino más sofisticado. Entonces, por ejemplo, en Corte Inglés estamos en toda España con una presencia muy buena y en crecimiento. Y luego es un vino también que, por sus características, es comercializable también en mercados internacionales, mientras que el roble 3 meses en mercados de exportación prácticamente no somos competitivos, porque es decir, están buscando vinos ya con un mayor valor añadido. Ya con el Black, por ejemplo, sí puedes entrar en mercados internacionales, compitiendo con crianzas, con vinos con más cuerpo, más sofisticación, más madera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, donde había un roble, pues ahora hay 2, y cada uno obedece a un tipo de mercado diferente, y los 2 están creciendo en cada segmento de mercado que están. Bueno, y no le tenemos aquí, no hemos hablado de él, pero tenemos también, a lo mejor la presencia no, el número de botellas no es tan importante ya para la bodega, pero yo es que soy un enamorado de los rosados, y tú tienes uno que dice lo de piensa en rosado, ¿no? Piensa en rosa. Eso es, sí. Que es un vino fresco, frutal, que a lo mejor ya no lo tenemos tan presente, pero todavía está en muchas mesas. En la mía yo te puedo asegurar que está siempre los rosados, porque y en veranito entran que te mueres, y tenéis un rosado también muy bueno. Sí, no, el rosado efectivamente es un reto, es un mercado muy interesante, pero deja de ser un mercado bastante pequeño, ¿no? Nosotros teníamos una tradición histórica en la elaboración de rosados, porque todo esto, no olvidemos, viene de los claretes que tradicionalmente se elaboraban en la zona, no solamente en Ribera Duero, en Toro, en Cigales, en todos los sitios. Y aquí la bodega pues se elaboraron pues cantidades importantes de claretes en su día y después de rosado. Nosotros a principios de los años 2000 estamos en una producción de unos 120.000 litros de rosado. Fíjate. El cambio que hice con el enólogo, con Serafín Moya, en el año 2000, creo que fue en el año 2002 o 2003, fue pasar a hacer un sangrado de tempranillo, de tinta. Entonces eso, digamos que fue un cambio cualitativo muy importante para el rosado, pues ya tenías un rosado con bueno, pues más potencia frutal. Ese rosado que llamaban de lágrima. Exactamente, cualitativamente mucho mejor. Bueno, que se llama todavía. Se llama todavía, sí. Y a la vez se conseguía pues una mayor concentración en los tintos. Bueno, pues eso en su momento tuvo un grandísimo éxito, se vendieron muchos litros de vino con la marca Viña Vilano. Sí. Y bueno, pues todo eso a medida que fue pasando el tiempo, evidentemente fuimos centrando nuestra producción en la producción de tintos, y por lo tanto relegando un segundo plano en la producción de rosados, que para nosotros era complementaria. Bueno, y de tintos que son las etiquetas clásicas, pero sí, podríamos hablar de que tanto el crianza como el reserva
son los vinos, digamos, que son la tarjeta de presentación de Vilano. Sí, bueno, digamos que también eso está cambiando. Está cambiando también. Sí, bueno, yo como lo veo, efectivamente hay... Pero a nivel de botellas salen muchas. Sí, pero son dos categorías clásicas, crianza y reserva. ¿Sí? Sin embargo, yo pienso y que ocupan un segmento de mercado y ocupan una demanda, pero creo que donde está el potencial de desarrollo precisamente son en aquellos vinos que te permiten una creatividad, como se llaman los vinos de autor, como pueden ser estos, el Black, que es un roble diferente, ¿Sí? es decir, y que no está comercializado bajo una etiqueta en concreto, bajo una categoría, sino que permite más, digamos, la creatividad y vender el vino por el valor de su marca, más que de la categoría de vino, ¿no? Entonces, efectivamente, la venta es muy importante, de crianzas y de reservas, tenemos mucho. Sin embargo, donde yo veo más potencial es precisamente en estos otros vinos donde tenemos una mayor libertad de creatividad enológica. Hablamos del Black, bueno, ya hemos hablado de él, pero tenemos también esos vinos de autor que estamos desarrollando en la bodega. Exacto, sí. Con un valor añadido también muy importante. Sí. Pues hablamos de ellos, si quieres. ¿Qué te parece si empezamos? Tenemos tres realmente, ¿no? Tenemos Terra Incógnita, La Baraja, y tenemos también Vilano Autor. Eso es. Háblame de estos tres vinos. Bueno, surgen en momentos diferentes, ¿no? Terra Incógnita surge en el año 2003, cuando Serafín y yo en ese momento vimos el potencial que teníamos de viñedo viejo en aquel momento, y entonces decidimos elaborar un vino con los viñedos más antiguos de la bodega, unas producciones limitadas. Entonces, ese primer vino, que fue el Terra Incógnita 2003, pues se elaboró en barricas Radús de roble francés. Yo recuerdo aquella época, fue un bombazo. Fue un bombazo, sí, fue un bombazo. Fue un vino que inmediatamente, ya según se presentó, tuvo 92 puntos por Robert Parker en los Estados Unidos, tuvo un éxito tremendo. Y fue la base del primer vino de autor que hicimos aquí en la bodega. Eran unas cantidades muy limitadas, porque evidentemente el viñedo pues era el que era, un viñedo muy viejo. Y además era el seleccionado, no nos valía cualquiera. Exactamente. Hicimos, pues, creo recordar que unas 15.000 botellas aproximadamente de la primera cosecha. Y bueno, pues ha mantenido sus mercados. Bueno, pues hemos ido también un poco variando los sistemas de elaboración, la política de maderas, de barricas, pero hemos mantenido, digamos, la característica esencial de ese vino, de esos viñedos viejos, que tiene su público, ¿no? Y que se sigue vendiendo muy bien. Y con la imagen que va acorde, porque me parece maravillosa la imagen que tenéis. Es que una vez que desarrollas un vino, después tienes que vestirlo, ¿no? Hay que vestirlo con una marca, hay que vestirlo con una etiqueta, con una botella. Es la otra parte, ¿no?, de la película, claro, ¿no? Claro. Y entonces esa ya es una parte, pues, donde te permite expresar una personalidad que le quieres dar a un vino y una diferenciación. En su momento le pusimos la marca Terra Incógnita, porque significa tierra por descubrir, ¿no? Es decir, en los antiguos mapas de navegación del siglo XVI, aquellas zonas del mundo que todavía no se habían descubierto ponían Terra Incógnita, ¿no? Por descubrir. Y fue el motivo por el cual pusimos la marca este vino, porque pues, vamos a ver qué sale de aquí, ¿no? Es un vino por descubrir, ¿no? Exactamente. Pero que con el que habéis conquistado también un montón de paladares. Exactamente, sí. Tiene su público, es un vino que gusta mucho, y bueno, pues luego lo que es la presentación, pues a unos les puede gustar más, a otros menos, pero lo que es la esencia del vino realmente ha tenido mucho éxito. Oye, ¿y la Baraja sería un vino de parcela? Vamos a ver, la Baraja obedece a otra época, año 2015. En el año 2015 que también tenemos unos cambios muy importantes estructuralmente en la bodega, y estamos en una situación donde ya estamos alcanzando un crecimiento importante en los mercados de exportación internacionales. Yo necesitaba un vino con un perfil un poco diferente, ¿no? Quiere decir que hasta entonces todos los vinos que teníamos eran tempranillo, y para conectar con determinados mercados que están más familiarizados, pues con variedades como Cabernet Sauvignon, Merlot, etcétera, me pareció importante desarrollar un vino orientado a
internacionalización del gusto, ¿no? Y el carácter internacional al final pasa por introducirle alguna variedad más internacional, como puede ser la Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon y Merlot, por ejemplo, porque por ejemplo quizás la Tempranillo en un mercado como es Estados Unidos... Más que nada por la nariz, porque muchas veces los prescriptores al final no catan por variedad. Exacto. Tienen un sistema de cata. Exacto. Y en el que hay algunos que dan una importancia tremenda a la nariz. Y nosotros siempre hablamos de que la Tempranillo es una variedad que se mide en boca, lo decía Pascual Herrera, Sin que es duda. maestro de maestros, ¿no? Decía lo de, la Tempranillo se mide en boca, pero claro, pues si te ponen un sistema de cata en el que te dan importancia también en esa nariz, pues hay que, como dices tú, pues adaptarte y decir, bueno, pues tendremos que buscar esa intensidad que te busca esta gente o esos prescriptores para que nos tengan en cuenta, ¿no? Tanto los prescriptores como los propios consumidores. Es decir, un consumidor norteamericano o alemán, me da igual, ¿no? Es decir, que está acostumbrado y conoce muy bien cómo es que espera de una Cabernet Sauvignon, claro, por ejemplo, pues ya automáticamente tienes un vehículo con el cual está familiarizado ese consumidor y te permite introducir también la Tempranillo, que a lo mejor sola la Tempranillo no es una variedad reconocible en todos los mercados, en todos los públicos, porque es una variedad netamente española. Que no llevamos tanto tiempo. Que no llevamos tanto tiempo, efectivamente, ¿no? No somos tan reconocibles en otros mercados, aunque nosotros aquí seamos la que, digamos, consumimos y más conocemos, pero hay que poner, la realidad es la que es. Eso es. Hay que ponerlo encima de la mesa y decir, oye, tenemos que si queremos conquistar a esta gente, tenemos que hacer una terna incógnita, está muy bien, porque la gente vea que la Tempranillo es una variedad que se expresa estupendamente, con un potencial impresionante. Eso es. Pero también tenemos que tener esta baraja que tengan esa parte reconocible, ¿no? Así es. Entonces, que a ellos les encaje en su cabeza, en sus esquemas mentales. Exactamente, exactamente. Y ese fue un poquito el sentido de desarrollar este vino. Entonces, ¿por qué el nombre de la baraja? ¿Por qué? Porque es un nombre de fantasía. Bueno, básicamente porque hay un pago aquí a las afueras de Pedrosa que se llama Pago La Barja, una zona, finca, se llaman pagos en los pueblos, y la variedad Tempranillo, que es la base de producción de la Baraja, porque tenemos que tener un mínimo 75%, viene esa zona del Pago de la Baraja. Entonces le pusimos ese nombre, es un nombre que está muy próximo aquí al pueblo, es de Pedrosa de Duero, es de un pago de donde, bueno, pues nuestra uva tiene una procedencia, una familiaridad, porque la Cabernet Sauvignon y la Merlot no vienen de aquí, pero la Tempranillo sí. Entonces le hemos puesto ese nombre, que además hemos entendido que es un nombre muy fácil de recordar en los mercados, por lo menos en España y en muchos mercados de fuera, ¿no? También realmente fácil de pronunciar y bastante pegadizo. Entonces, aparte del contenido que tiene por razón de su origen, pero también fonéticamente nos pareció muy interesante. Y ha pegado, y ha pegado. Y da para mucho, da para mucho juego, sí. Bueno, nos faltaría por hablar de Vilano, el Vilano autor. ¿Este vino después o vino antes? ¿Cómo surgió? No, vino este vino? a la par que la Baraja. ¿A la par? Es decir, sí, en el año 2015, bueno, pues entra un enólogo con el que tenía gran amistad de hace muchísimos años, después de la salida del enólogo anterior, y con él comencé este proyecto, ¿no? Que Ha sido maestro mío también, ese enólogo. José Carlos. Sí. José Carlos Álvarez de Ramos, sí señor. Con José Carlos hicimos este proyecto después de un estudio exhaustivo de suelos, de una clasificación de zonas, etcétera, etcétera. Hubo una reforma muy importante en la bodega y entonces decidimos hacer, por encima de, digamos, de todos los vinos, un vino representativo de la Tempranillo de nuestra zona de Pedrosa de Duero. Y entonces nosotros tenemos una finca que es el Vilano, que es el que ha dado nombre a la bodega, que antiguamente se llamaba Viña Vilano, es porque hay un pavo aquí al lado, o sea, Pedrosa también, que se llama el Vilano. Y de ahí pues decidimos hacer este vino. Son muy poquitas botellas las que hacemos, pues estamos hablando según el año en torno a 4.000 botellas aproximadamente, es 100% Tempranillo. Y entonces tiene un sistema específico de elaboración con una política determinada de barricas que le marcan un carácter, una elegancia y una potencia tremenda. Entonces digamos que decimos, tenemos la esencia de Vilano. Sí, como Tempranillo, porque la Baraja no deja de ser también la esencia de Vilano, pero con otro perfil. ¿Cuál sería el vino más representativo, tú crees, de Vilano?
el más representativo es el que más se vende, por definición. Ajá. Y otra cosa, el vino más aspiracional, ¿no? Digamos, el vino más representativo, yo diría que podría ser el Vilano Black. Ajá. Porque es un vino que está creciendo tremendamente, que creo que ha encajado con muchísimo gusto. Es 100% tempranillo, por lo tanto representativo de la variedad aquí de la zona. Sí. Y yo pienso que se puede decir que el Vilano Black. ¿Y aspiracional? Aspiracional, yo diría que la Baraja. ¿Y el que no falta en tu mesa nunca? La Baraja. ¿La Baraja? Por ahí, sí. Anda, qué bueno. Sí. Qué bueno. Para Oye, decir, quizás yo comprendo que también mis gustos son más internacionales, ¿no? Efectivamente, quizás por mi trayectoria profesional, pues por todos los años que he vivido fuera de España, y quizás un poco mi visión y mi gusto va en ese sentido. Yo reconozco que tengo muchos clientes. Eso que estamos viviendo ahora está estupendo, ¿eh? Está, que, Sí, bueno, está muy Es el bueno. futuro No lo Baraja 19. conocía y está muy bueno. Futuro Baraja 19. Qué bueno. Oye, ¿y dónde podemos encontrar vuestros vinos? También si tenemos tienda web, pues Sí. aprovecha y nos lo cuentas. Muy bien, nosotros sí tenemos una tienda web que es vilano.com, se pueden comprar los vinos, pero bueno, aparte tenemos nuestros vinos en toda España a través del Corte Inglés, en la hostelería, pues en muchísimos restaurantes. Estáis muy bien posicionados en hostelería. Sí, cada vez con una mayor presencia y creciendo. Tenemos delegaciones en varias partes de España, porque efectivamente zonas pues como Andalucía, Levante, Madrid ya están creciendo muchísimo y bueno, pues eso es un buen síntoma. Y luego pues a través de plataformas de compra online como puede ser Vivino, por ejemplo, también se pueden adquirir nuestros vinos y se entregan a domicilio en muy poco tiempo. Es decir, están varias vías para poder comprarlos. Bueno, ya no te queremos robar más tiempo. Ya para finalizar, me gustaría saber si hay algún proyecto futuro o algún vino que podamos sumar a la familia Vilano y que podemos contar hoy. Si lo podemos contar, lo contamos. ¿Algún proyecto? Yo estoy viendo ahora que, porque tenemos esas máquinas ahí que suenan de fondo, estamos preparando aquí, tenemos un montón de placas ahí que he visto, placas solares. Sí. Eso me imagino que irá para qué, para el tejado, ¿dónde va? Sí, efectivamente, esto va al tejado. Bueno, es un poquito tratar de ser más eficientes con el consumo energético, tal como se ha puesto también el coste de la energía y de la electricidad. Pues el tema de las placas solares, pues evidentemente nos proporcionan una parte de autogeneración de energía en una zona donde hay tanto sol. Entonces, esto se está instalando ahora ya, pero bueno, digamos que es una parte. Yo creo que lo más importante de cara al futuro es una reforma estructural que va a ser necesaria en algún momento, donde podamos darle una mayor proyección al parque de barricas conforme a las necesidades y los crecimientos de los mercados, que quizás en este momento digamos es nuestro cuello de botella, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista enológico, continuamente estamos desarrollando cosas nuevas, siempre atendiendo lo básico, los vinos core, ¿no? Los fundamentales, esos pues tratamos siempre de hacerlos cada vez mejor, pero complementariamente incorporamos nuevos desarrollos, nuevos productos, pues algunos se mantienen, otros, por ejemplo, nosotros en el año 2016 hicimos un rosado pálido, Thin Pink, pálido, porque bueno, pues denominación de origen Ribera del Duero. Sin embargo, hemos visto nosotros, como otras bodegas que también han empezado sus proyectos, que ese producto era demasiado novedoso para el mercado de rosados. Es decir, era un vino que enológicamente está muy bien elaborado, muy rico, pero no se entendía desde el punto de vista de un consumidor que Ribera del Duero, que se entiende como vinos tintos, vinos serios, vinos complejos, ofrezca un rosado ya más pálido. Entonces hemos visto que no era un proyecto viable y lo hemos abandonado, hemos transformado en otras cosas, ¿no? Entonces sí, estamos continuamente ahí, tenemos muchas novedades, todos los años es un reto, porque todos los años aquí la climatología cambia, entonces hay que enfrentarse con lo que tienes, la uva que tienes, unos años mejor, otros años menos buena, y bueno, pues siempre hacer la excelencia, ¿no?, de nuestros vinos. Pues brindemos por esos desafíos, esos retos que nos depara el futuro, y por Vilano. Muchas gracias. Gracias.